Para presentarnos, nos acompaña Rocío, que es Senior QA Engineer de Cuica, y yo, que me llamo Carolina y soy Technical Leader del estudio de QA. Trabajamos desde hace ya unos años en la empresa y siempre nos especializamos en el área de QA, así que disfrutamos mucho el compartir conocimiento y compartir nuestra experiencia con las personas, así que esperamos que les guste. Para contarles respecto a Cubica, bueno, Cubica es una empresa que se formó con la fusión de December Labs y Movit. Nos dedicamos a hacer software a medida y tenemos estudios para acompañar al cliente a lo largo de todo el proceso de software. Tenemos estudio para todo lo que es engineering, mobile, data, QA, diseño, seguridad, SRE y también todo lo que es management. Y actualmente somos 550 personas, de las cuales 55 pertenecemos al estudio de QA. Así que somos un equipo bastante grande y nosotros nos encargamos de hacer todo lo que es, bueno, desde testing manual, automatizado y performance. Y depende de las necesidades del cliente, cómo planificamos las tareas para cada caso específico. Bien. Bueno, como primera instancia, les quiero contar un poco acerca de la dinámica, ¿sí? Y de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de calidad de software o del rol de Quality Assurance, lo primero que normalmente escuchamos, como en cualquier otra profesión, suele ser algunos mitos, algunas creencias acerca de lo que el rol de lo que hace el rol de Quality Assurance dentro de un proyecto y de lo que implica en sí la calidad de software dentro de un proyecto. Entonces, como primera instancia, hemos decidido hablar de manera introductoria de qué es la calidad de software, sí, que es Quality Assurance, y también mencionar algunos de estos mitos y contarles un poquito más acerca de la realidad. Como vemos ahora en pantalla, lo primero que vamos a hacer es, bueno, definir, ¿sí? Con así muy pocas palabras, qué es Quality Assurance. Quality Assurance incluye todas las tareas, actividades, todos los procesos destinados a asegurar de forma fiable, sí, que el producto final va a contar, va a cumplir con ciertas especificaciones y con ciertos procesos o ciertos requisitos de calidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y esto básicamente es que vamos a tratar de darle la seguridad, la confianza al cliente de que el proyecto, el producto final, ¿sí? Cumple no solamente con requerimientos técnicos propios de las reglas del negocio, de lo que sea nuestro producto final, sino también con ciertos procesos que tienen que ver con la calidad, ¿sí? Entonces, me gustaría que tengan presente que el Quality Assurance, el rol, tiene una naturaleza más bien preventiva y orientada al control de los procesos, ¿sí? Que van a ser utilizados a lo largo del desarrollo de software. Bien, ahora sí, una vez que identificamos lo que es Quality Assurance, un poco cuál es el rol que cumplimos, ¿sí?, dentro del proyecto, vamos a pasar, ahora sí, el siguiente, excelente, que es el primer mito, la primera creencia, ¿sí? Que un QA solo hace tareas fáciles y repetitivas. Bueno, esto es algo que a lo largo de la carrera yo creo que todos mis compañeros y colegas nos hemos topado con el mismo mito, ¿no? Acerca de que solo escribimos casos de pruebas, eh, posteriormente los ejecutamos y encontramos errores. En la siguiente slide vamos a ver, bueno, un poco un gráfico de justamente lo que mencionaba, ¿sí? Que se vuelve tareas repetitivas y hasta incluso pueden llegar a ser aburridas. La realidad es que es mucho más complejo, ¿sí? Que día a día nosotros nos topamos con diferentes prácticas, diferentes actividades que podemos implementar en los proyectos y también nuevos desafíos. Ahora cuando veamos la siguiente slide, vamos a ver que hay ciertas habilidades que son requeridas, o si se quiere podemos mencionar algunos puntos más allá de las pruebas, de los casos de prueba de los test cases, ¿sí? Bueno, solo por mencionar algunas, tenemos lo que es tecnología, análisis y tipos de pruebas. ¿Qué podemos mencionar con respecto a la tecnología? El día de hoy existen una variedad de tecnologías y de herramientas con las que el proyecto va a desarrollarse, ¿sí? Puede ser mobile, puede ser web, puede ser un videojuego, ¿sí? Existe variedad.
A su vez, también va a cambiar lo que es el tipo de proyecto, ¿sí? Puede ser un proyecto de entretenimiento como un videojuego o un home banking. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a poder aplicar ciertos procesos, ciertas metodologías que van a aplicar, metodologías de trabajo, ¿sí? Cómo nosotros vamos a organizar nuestro trabajo y en base a eso, las diferentes prácticas. Entonces, ahí ya tenemos como primera instancia un desafío que va cambiando proyecto a proyecto, ¿sí? Posteriormente tenemos todo lo relacionado con el análisis. Acá entra una gran importancia el rol de QA dentro de un proyecto, básicamente porque nuestras tareas también incluyen un fuerte presencia en lo que es el análisis de negocio, de arquitectura, de requerimientos, ¿sí? De qué es lo que este proyecto necesita de desde toda una funcionalidad, de todo un proyecto hasta tareas simples, ¿sí? Y con esto justamente lo que logramos es participación en todas las etapas, ¿sí? Del QA en todas las etapas, no solamente cuando el producto ya está desarrollado, no es que ya directamente ejecutamos pruebas y listo, nuestro trabajo ha finalizado, todo lo contrario. Justamente esta participación en todas las etapas, poder analizar, incluso de formar parte en la creación, en la conformación de un proyecto, para iniciar y a desarrollar un producto también participa el QA. Y todo esto es en pos de poder anticiparnos y predecir posibles errores. ¿Sí? Esto tiene que ver con un concepto que muy por encima que menciono, que es Agile Testing, ¿sí? Que es esto de poder participar en todas las etapas. Por último, también tenemos lo que es los tipos de pruebas, ¿sí? Existen diferentes tipos de pruebas, no solamente es, bueno, hago casos y suficiente, ¿sí? Existen diferentes tipos de pruebas y dependiendo de todo lo anterior, vamos a poder nosotros como QA analizar cuál es la que corresponde o no, o sería recomendable aplicar. Esto ya tiene mucho que ver con el segundo mito que Caro nos va a contar un poquito más al respecto. Entonces pasamos al segundo mito, que es que un QA solo realiza tareas manuales. Este mito va un poco conectado a lo que comentaba Ro recién, ya que contrario a lo que se piensa en general, existen muchos tipos de prueba y las tareas que puede llevar a cabo un QA no se acotan únicamente a tareas manuales, sino que tenemos un gran abanico de tareas para elegir. Y esto está muy bueno porque nos permite poder buscar hacer cosas que nos guste y también poder elegir entre tareas técnicas, si es que nos gusta lo técnico, o tareas no técnicas si no nos gusta. Así que, bien, para resumir un poquito los tipos de prueba que hay, podríamos dividirlos como en dos grandes categorías, que por un lado tenemos las pruebas funcionales, que como lo dice la palabra, son las pruebas que validan la funcionalidad. O sea, validan que el sistema y sus funcionalidades se comporten como se espera. Y por otro lado, tenemos las pruebas no funcionales, que evalúan otros aspectos de la calidad, vinculándose más que nada con la experiencia del usuario en general. Y esto es muy importante porque si bien nuestro sistema puede tener las funcionalidades correctas, funcionar bien, si tiene muchas carencias a nivel de experiencia, un usuario puede dejar de elegirlo por sobre otro sistema que sí le brinde una buena experiencia. Entonces, bien, para las pruebas funcionales, como ejemplos, tenemos primero las pruebas exploratorias, que es un tipo de testing que nos permite jugar con la imaginación, ya que es poco estructurado y es útil para cuando no tenemos mucho tiempo ni mucha documentación de cómo debería funcionar el sistema. Entonces uno va definiendo las pruebas y las va realizando al mismo tiempo. Y esto nos permite como ir conociendo el sistema a medida que lo vamos usando y también ir descubriendo potenciales errores con el uso del sistema. Otro ejemplo son las pruebas de regresión, que son un conjunto de pruebas que se ejecutan para comprobar que las nuevas funcionalidades que se van agregando al sistema no afecten el comportamiento de lo que ya teníamos funcionando correctamente y que no se introduzcan nuevos errores. Y por último, tenemos las pruebas de humo o las pruebas de smoke, que son un conjunto de pruebas a alto nivel, acotadas, que nos permiten comprobar si el sistema es estable o no. Esto en verdad son solo 3 ejemplos de las pruebas funcionales, pero existen varios ejemplos más. Ahora pasando a las pruebas no funcionales, como ejemplos tenemos primero las pruebas de performance, que estas son pruebas que se realizan para determinar cómo se comporta un sistema
en términos de capacidad de respuesta y estabilidad bajo una carga de trabajo particular. Después tenemos las pruebas de seguridad, que como lo dice la palabra, corroboran la seguridad de nuestra aplicación y nos permiten ir descubriendo vulnerabilidades del sistema y también nos ayudan a prevenir estas vulnerabilidades. Después tenemos las pruebas de usabilidad, que evalúan el grado en el que el sistema puede ser usado por los usuarios con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. Y esto es muy subjetivo porque depende de muchos factores y es importante tenerlo en cuenta para que la experiencia en nuestra aplicación o sistema sea buena. Y por último, en la lista de las pruebas no funcionales, tenemos las pruebas de accesibilidad, que se enfocan en identificar posibles barreras y obstáculos que puedan dificultar el uso de la plataforma por parte de personas con discapacidad. Así que ahora vamos a ver algunos ejemplos para ir viendo todos estos tipos de pruebas que vimos. Bien, perfecto. Bueno, esta imagen la puse porque les quería trasladar el ejemplo del Mundial, ya que es un caso muy particular, con mucha demanda de espectadores, y que tiene que tener una buena performance y también un buen rendimiento para que el usuario esté satisfecho al momento de mirar un partido por internet. Tenemos que pensar que no es lo mismo que una página web la estén viendo, no sé, 100 personas, a que en un evento masivo, como puede ser el partido de la final del Mundial, la esté viendo todo el país, toda Sudamérica o incluso todo el mundo. Entonces, las pruebas de performance lo que nos permiten es eso, poder evaluar cómo nuestro sistema se comporta en determinadas condiciones y circunstancias para poder prevenir problemas que pueden existir si nuestra aplicación es exigida en un contexto particular. Bien, para este otro ejemplo, queríamos mostrarles este formulario que es la página de Cúbica, para ejemplificar un poco también las pruebas que podemos realizar en este caso que es distinto al anterior. Por un lado, podemos realizar varias pruebas funcionales, porque es importante que podamos verificar que el formulario se va a comportar como nosotros queremos que se comporte. Por ejemplo, que no permita que se envíe sin completar campos obligatorios, o que no permita que enviemos los datos mail, como puede ser el campo del mail, por ejemplo, que nos solicita que tenga un formato correcto, si vemos ahí, y no se puede enviar con un mail inválido. Lo bueno que tienen las pruebas funcionales, que no lo comentamos antes, es que podemos automatizarlas. Y para darles un poco de contexto, las pruebas automatizadas básicamente son pruebas que imitan las acciones que haríamos nosotros usando el sistema, pero se ejecutan de forma automática a través de código. Lo bueno que tienen las pruebas automatizadas es que nos permite ser más precisos al momento de validar aspectos concretos del funcionamiento. Si bien el testing automatizado no termina de suplantar el testing manual, porque bueno, el pienso humano y los casos que podemos pensar y idearnos nosotros no es automatizable, pero sí nos da cierta tranquilidad al tener que realizar tareas que son repetitivas, como sería en este caso completar el form. Porque nosotros como humanos alguna vez nos podemos olvidar de probar algo, no sé, 3 veces nos acordamos de probar el campo de mail, capaz que a la 4ª vez nos olvidamos y no probamos el formato y nos permite enviar por un error que se introdujo un mail con un formato incorrecto. Entonces eso a la máquina no le va a pasar porque siempre va a ejecutar las pruebas de la misma manera. Entonces esto nos aporta cierto grado de confiabilidad. Otro aspecto también del form es que por algo, por ejemplo, los mensajes de error son en rojo, por algo están debajo de cada campo del formulario y no están al principio o en cualquier lugar de la pantalla, y por algo también son errores específicos, que esto, como decíamos recién, el mensaje del mail, que dice concretamente qué es lo que está pasando. Esto nos sirve porque ayuda al usuario a que entienda de forma rápida qué error tuvo y dónde fue ese error, para que tenga una buena experiencia a nivel de usabilidad. Y cabe aclarar acá que por algo es rojo, ¿sí? No estamos remarcando o resaltando el campo en color random, ¿sí? Rojo normalmente a través de varios estudios, como mencionó mi compañera, respecto a lo que es ay, usabilidad, es justamente esto, ¿no? Que
que el usuario rápidamente identifique, ¿sí? Rojo, esto está mal. ¿Sí? Verde está asociado con está correcto, rojo es hay algo que hay que revisar, ¿sí? Bien. Sí, tal cual. Y bueno, en este ejemplo también es un poquito más de lo mismo, porque es similar el hecho del error, pero en el lado izquierdo podemos ver que el error está marcado de forma correcta, porque está indicando al usuario concretamente dónde se equivocó, qué sucedió, y bueno, también un indicio de cómo solucionar el problema. Pero en el lado derecho, si miramos, solo indica que hubo un error en el formulario sin dejarle claro al usuario si el error fue o en el campo de nombre, o en el campo de apellido, o en el campo de mail, o dónde fue, o qué pasó. Entonces, estos detalles son muy importantes porque si el usuario se tranca, por ejemplo, al usar una aplicación, un formulario, o no tiene una buena experiencia, pueden ser causantes de que no vuelva a usar nuestra página o nuestro sistema. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta si queremos que los usuarios nos sigan eligiendo. Bien. Bueno, pasamos al tercer mito, sí, que vamos a estar desmintiendo o que vamos a estar esclareciendo, hablando un poquito más con respecto al rol de calidad y el perfil que tienen un QA, ¿sí? Este mito viene con la creencia de que cualquiera puede ser QA, ¿sí? Es lo que también normalmente escuchamos cuando por ahí comentamos acerca de nuestros roles, es justamente esto. Y la realidad es que necesitamos de ciertas habilidades y que son necesarias, justamente requeridas para poder tener este rol dentro de un proyecto. Pasamos al siguiente slide. Bien, tenemos ciertas habilidades, como Caro recién mencionó, hay un montón de conocimiento técnico que es necesario tener, ¿sí? Los tipos de pruebas, las tecnologías, cuestiones con respecto a performance, a seguridad, pruebas funcionales, no funcionales, todo lo que mencionó anteriormente Carlos, ¿sí? Todo este conocimiento técnico lo vamos a ir adquiriendo ya sea de manera autónoma en diferentes cursos o en un ámbito universitario, como en este caso ustedes están hoy por hoy concurriendo, digamos, en la facultad, ¿sí? Pero además hay ciertas otras habilidades, por ahí tienen que ver con habilidades de soft skills, ¿sí? Habilidades que tienen que ver más con el perfil, que muchas veces suma para convertirse en un QA, ¿sí? En un buen QA. Lo primero para mencionar es el tema de la creatividad, ¿sí? Así como hay infinitas cantidad de personas en el mundo, hay infinitas formas de probar en un mismo formulario, ¿sí? Acá es donde entra, donde entra el valor del factor persona dentro de un rol, ¿sí? Esto de tener creatividad a la hora de plantear casos de prueba, de tener curiosidad para poder, bueno, evaluar justamente si las dudas que yo tengo pueden esclarecer o pueden evitar algún trabajo en el futuro, ¿sí? Cuando estamos analizando una tarea, pueden surgir dudas, está bueno que les planteemos justamente para justamente prevenir, ¿no es cierto?, cualquier tipo de error a futuro. También podemos incluso llevar la creatividad a hacer, por ejemplo, revisión de casos cruzados, ¿sí? ¿Qué es revisión de pruebas cruzadas? Es, bueno, si yo trabajo con Caro, estamos en el mismo equipo, en un mismo proyecto, a lo mejor a ella se le pueden ocurrir otras formas u otras validaciones que a mí capaz que ni se me ocurrieron. Entonces, justamente trabajar en equipo, hacer lluvia de ideas, y ser un poco más creativo con respecto a las tareas día a día, ¿sí? Después lo segundo que tenemos para revisar es una cuestión de subjetividad, ¿sí? Es esta habilidad de poder ser subjetivos en cuanto a los diferentes proyectos que podemos tener a lo largo de nuestra carrera. Y tiene que ver con el hecho de que la calidad es subjetiva, ¿sí? Va a depender de los criterios y de ciertos objetivos del cliente, del producto en sí, ¿sí? Del público al cual apunta.
Esto tiene que ver con el hecho de que lo que a un proyecto le funciona o importa, por ejemplo, seguridad de datos o, por ejemplo, justamente una buena interfaz de usuario, volviendo la mano con lo que mencionaba Caro, quizás para otro proyecto no es tan relevante y prefiere más bien priorizar seguridad, ¿sí? O simplemente no le tiene el valor o es prioritario. A eso es lo que nos referimos con que la calidad es subjetiva. Y en cuanto a la perspicacia, bueno, es también un poco entender de que el rol de QA es un rol que está orientado a los detalles, ¿sí? Que los detalles importan, que muchas veces a lo largo de nuestra carrera nos topamos con tareas o proyectos enteros que no suelen estar full definido el alcance, ¿sí? O que le falta pulir algunas cuestiones con respecto a lo que incluye o no incluye una tarea. Y muchas veces lo que pasa es que a todo el equipo le surgen dudas, pero bueno, uno da por sentado que a lo mejor más adelante surgen. Justamente esto de estar orientado a los detalles es preguntarse, ¿al cliente le sirve esto que estamos por hacer? Tiene que expirar una sesión porque no aclara si estamos trabajando en un login, ¿sí? Una funcionalidad de loguearse en una aplicación. eh, Tenemos que preguntarnos, ¿al cliente le es útil, es necesario que la sesión expire o es preferible que el usuario pueda decidir simplemente la opción de hacer clic en mantener sesión, no cerrar sesión, ¿sí? Y eso es justamente el objetivo de nuestro rol, poder anticiparnos a los errores, ¿sí? A posibles errores, claramente. Bueno, me pareció también importante, tomando todo esto de las habilidades necesarias y de que esto que la calidad es subjetiva, les traje también un ejemplo de lo que, en mi opinión, me parece que son cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Genial. Bien, ah, ahí está, bien. Tenemos como primera instancia, traje dos aplicaciones, ¿sí? Las dos aplicaciones son mobile. Dale otro clic, ahí está. Bien, otro más, perdón. Bien, traje dos aplicaciones, ¿sí? Una aplicación es un home banking, el banco que se les ocurra, y la otra aplicación es una aplicación de entretenimiento destinada a un público infantil, ¿sí? Una aplicación infantil. Claramente, las dos aplicaciones son mobile, ¿sí? En el ejemplo lo vemos. El contenido es diferente, ¿sí? Obviamente por obvias razones. El público al cual apunta también es diferente, ¿sí? Eh, entonces, en base a eso, nosotros tenemos que tener justamente en cuenta que a la calidad, al ser subjetiva, cada uno de estos dos proyectos va a evaluar qué es lo más importante, ¿sí? Justamente a esto nos referimos. Vamos a seguir con el ejemplo del login. A lo mejor en una aplicación infantil, el login vamos a hacer con un usuario y contraseña, creando un usuario y contraseña, o directamente consumiendo servicios de Google, ¿sí? Entonces, el login a lo mejor se realiza una sola vez y nunca vence la sesión y el infante puede jugar y utilizar la aplicación, cerrarla y la sesión no va a expirar. ¿Qué va a pasar con el home banking? Obviamente porque la información es data sensible, sí que puede ocurrir un riesgo, probablemente el login va a ser mucho más complejo, quizás requiera de un usuario y contraseña, obviamente, pero además va a tener un PIN, puede tener una segunda, una doble autenticación a través de un SMS, puede también inclusive incorporarse y utilizar reconocimiento facial o la huella dactilar para poder iniciar sesión. Pero además, en cuanto a la sesión, como vemos comparado con lo que es la aplicación infantil, el home banking tiene que expirar la sesión por una cuestión de seguridad. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá en cuanto a el login? ¿Sí? La cuestión de seguridad. Para el banco, para el home banking, para la empresa, va a ser prioritaria la seguridad en todo momento.
Y quizás para la aplicación infantil va a tener que estar relacionado con lo que es imágenes, contenido, entretenimiento, ¿sí? El otro ejemplo que se me ocurre puede tener que ver justamente con qué es la información que muestra. Quizás en la aplicación infantil uno puede elegir un rango de edad y algunas preferencias y la información que vamos a recibir va a ser random o va a ser en base a estas preferencias que nosotros elegimos, que seteamos una vez y que después se irá alimentando poco a poco. En cambio, en la aplicación del home banking, esto va a ser completamente diferente. Primero y principal porque yo tengo que poder visualizar rápidamente y en un segundo, literal, todas mis transacciones, todas las acciones, todas las compras, todas mis inversiones, todos los productos relacionados a mi cuenta, ¿sí? No puede ser información random, no se puede alimentar en base a mis movimientos. Justamente el home banking por ahí puede llegar a tener una funcionalidad en cuanto a servicios o inversiones, pero no en cuanto a transacciones, en cuanto a visualización de datos. ¿Sí? Y también la forma en la que vamos a mostrar esta información va a ser diferente. Eh, Esto, obviamente, es una cosa de entretenimiento, la otra información de transacciones. Eh, pero lo que tiene por ahí que ver es con la rapidez con la que nosotros traemos información. Quizás un juego puede tener un cierto, una pantalla de un cargando, ¿sí? De un loading, mientras que el home banking, la respuesta a nuestras solicitudes, a nuestras peticiones de ver transacciones, de cambiarnos a productos, tiene que ser casi inmediata, ¿sí? Nosotros tenemos que poder navegar no solamente de forma fiable, de nuestros datos están seguros, sino también eh, esto de poder visualizar y que sea rápida la respuesta. Lo mismo para realizar transacciones. No puede haber una demora de más de 5 segundos, no puede haber un paso previo a confirmar, no puede no haber una funcionalidad de cargando, aguarde, no cierre la aplicación cuando ocurren esos delays, porque estamos hablando de transacciones que tienen que ver con dinero, que tienen que ver con inversiones. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, cada producto, cada proyecto va a tener ciertas funcionalidades o ciertos aspectos de la aplicación que van a ser más prioritarias que otras. Y por ahí es eso, ¿no? Jugar un poco con la creatividad de, bueno, a ver cómo pruebo esto, sí, también puede pasar con videojuegos. Hay, la verdad, que una variedad increíble de proyectos que nos pueden tocar. Yo creo que con Carol nos hemos encontrado con un montón de proyectos a lo largo de nuestra carrera y está bueno, y te vas nutriendo de cada proyecto en el que vas trabajando y participando. Eh, y bueno, eso es como para cerrar el ejemplo, como para que quede un poco más información de lo de calidades subjetivas, ¿sí? Eh, Creo que vamos Bien, bien. bárbaro. Bueno, para ir terminando, queríamos dejarles una conclusión con este último mito, que suele ser un pensamiento muy frecuente de que la calidad depende pura y exclusivamente de las tareas del QA. Así que, como conclusión, la calidad es una responsabilidad compartida. Si bien nosotros con nuestro rol ayudamos un montón a que el sistema esté en mejores condiciones y muchas veces le aportamos calidad a todo el proceso de software, depende del equipo el hecho de tener un compromiso con la calidad. Así que debemos educarnos constantemente en mejores prácticas porque la calidad depende de todos. Así que, bárbaro. Y bueno, para ir cerrando un poco más, trajimos este video que nos parece que está buenísimo porque de forma un poco graciosa refleja cómo un sistema puede estar bien pensado para el flujo feliz, pero también demuestra de forma clara el objetivo de nuestro rol como QAs, ya que nuestro objetivo es ese, ir más allá, pensar las distintas combinaciones, considerar el hecho de que, como dijo Ro hoy al principio, existen tantas formas de usar una aplicación como la cantidad de usuarios que pueden existir. Entonces, cada usuario es un mundo, cada usuario puede intentar hacer cualquier cosa con un sistema, con una aplicación mobile, con lo que sea,
Entonces, bueno, ese pienso de no únicamente pensar en ese flujo feliz, sino como tener el pienso del más allá de todo lo que podría pasar. Así que voy a ponerles play en el video. Así que bueno, ese era el videito que queríamos mostrarles. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y Muchísimas espero gracias. que hayan entendido y bueno, y si les quedan dudas, pueden contactarnos y charlamos.